Cancelé la boda 4 horas antes. Ella ya tenía puesto el vestido de novia. Me preguntó qué pasaba y le tiré la prueba de ADN a la cara. 0% de probabilidad. Sus lágrimas no me conmovieron. La eché a patadas de mi casa en ese mismo instante. Pensé que la pesadilla había terminado. Pero 2 semanas después recibí una notificación judicial que me dejó sin aire. Creía que tenía la vida perfecta, un negocio de seguridad próspero, una prometida hermosa y un hijo por el que daría la vida. La boda estaba a solo 3 días cuando escuché, sin querer, una conversación que destrozó todo lo que creía sobre mi familia. No solo me rompió el corazón, sino que destruyó mi mundo entero y me dejó preguntándome si algo en mi vida había sido real alguna vez. Mi nombre es Carlos Pérez, tengo 47 años, y hasta hace 2 meses creía que lo tenía todo bajo control. Dirijo una empresa de sistemas de seguridad aquí en Denver, donde llevo 15 años instalando y manteniendo sistemas de alarma. Es un trabajo honesto que paga las cuentas y me da la satisfacción de ayudar a la gente a proteger lo que les importa. La ironía de esa afirmación no se me escapa ahora. Siempre he sido el tipo de hombre que cree en hacer lo correcto por los demás, porque mi padre me enseñó que la palabra de un hombre es un compromiso. He vivido según ese principio toda mi vida. Tal vez por eso lo que sucedió me golpeó tan fuerte. Cuando alguien en quien confías completamente traiciona esa confianza, no solo duele, sino que sacude los cimientos mismos de lo que eres. Mónica y yo fuimos amigos durante más de 12 años antes de que sucediera algo romántico entre nosotros. Nos conocimos a través de amigos en común, en una barbacoa en un patio trasero allá por el 2012. Ella tenía 38 años, acababa de salir de una relación complicada y no buscaba nada serio, mientras que yo acababa de divorciarme después de descubrir que mi exmujer me era infiel con su entrenador personal. Por eso tampoco estaba ansioso por volver al mundo de las citas. Lo que me gustaba de Mónica era lo fácil que era hablar con ella, sin juegos ni dramas, solo conversación directa. Trabajaba como recepcionista en un consultorio médico de una clínica familiar del centro y tenía la cabeza bien puesta, con prioridades claras. A veces tomábamos un café o íbamos al cine, nada serio, solo 2 personas que habían salido lastimadas antes y se tomaban las cosas con calma mientras disfrutaban de la compañía del otro. Durante años eso fue todo, una amistad pura y simple. Yo la ayudaba a mudarse de apartamento y ella iba a las fiestas navideñas de mi empresa como mi acompañante. Teníamos límites y los respetábamos, porque ninguno quería arruinar algo bueno complicándolo con romance. Era una tarde de martes cuando todo cambió. Acababa de terminar de instalar un nuevo sistema de alarma en una mansión de un barrio residencial de lujo, uno de esos trabajos que pagan bien pero tardan una eternidad porque el dueño no para de cambiar de idea sobre dónde poner los sensores. Estaba agotado y solo pensaba en una cerveza y en ver televisión sin pensar en nada más. Mi teléfono sonó justo cuando entraba en mi cochera y el nombre de Mónica apareció en la pantalla. Algo en mi instinto me dijo que esta no sería una llamada casual. Su voz sonó diferente cuando contesté, tensa, como si hubiera estado llorando. «Carlos, ¿estás en casa?», preguntó Mónica con palabras apresuradas y temblorosas. «Acabo de llegar». «¿Qué pasa?», dije mientras me dirigía hacia la puerta principal. «Necesito hablar con alguien». «¿Puedo pasar?». «Sé que es tarde, pero no tengo a dónde más ir». En todos los años que había conocido a Mónica nunca la había oído sonar tan desesperada. Aunque ambos habíamos tenido días malos, ella solía manejar sus problemas sola, así que algo serio estaba pasando. «Claro que sí». «Ven», le dije. Llegó unos 20 minutos más tarde y, en el momento en que vi su cara, supe que esto era grave. Tenía los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido y parecía no haber dormido en días. La había visto molesta antes, pero nunca así. No presioné por detalles de inmediato, porque a veces la gente necesita encontrar su propio camino hacia las palabras. Le preparé café y nos sentamos en la sala mientras ella se recomponía. Cuando finalmente empezó a hablar, todo salió de golpe. Su jefe en la clínica había estado haciendo su vida un infierno durante meses, con acoso disfrazado de tutoría, y amenazas sobre la estabilidad de su empleo si no seguía el juego. Todo el repugnante manual de los depredadores. Ella había estado tratando de manejarlo de forma profesional, documentándolo todo, pero ese día la había acorralado en el cuarto de suministros y le había dejado claro que su silencio ya no era opcional. «No sé qué hacer, Carlos», dijo Mónica con la voz quebrada. «Necesito este trabajo. No puedo permitirme simplemente renunciar, pero tampoco puedo seguir aguantando esto». Escucharla describir lo que había estado pasando hizo que la sangre me hirviera. Esta mujer que me importaba había estado sufriendo en silencio mientras un pedazo de basura con título médico creía que podía abusar de su poder.
Quería ir directo a esa clínica y tener una conversación muy directa con su jefe, pero sabía que eso no ayudaría a la situación de Mónica. Hablamos durante horas. Yo la escuché llorar, la ayudé a pensar en sus opciones y le recordé que nada de esto era su culpa. Cuando miramos el reloj, ya había pasado la medianoche. Debería llamar un taxi, dijo Mónica, pero no hizo ningún movimiento hacia su teléfono. No seas ridícula. Es tarde, estás agotada y no deberías estar sola esta noche. Quédate en mi cama. Yo dormiré en el sofá. Fue entonces cuando me miró con esos ojos manchados de lágrimas y dijo algo que cambió todo entre nosotros. Carlos, ¿podrías abrazarme esta noche? No quiero estar conmigo misma. Lo que sucedió esa noche entre Mónica y yo no fue algo que ninguno de los dos planeara. Nos abrazamos, hablamos hasta el amanecer, en algún punto de esas horas tranquilas, la amistad que habíamos cuidado durante 12 años se transformó en algo más profundo. Se sintió natural, como si hubiéramos estado dirigiéndonos hacia ese momento todo el tiempo sin darnos cuenta. 2 meses después estaba terminando una instalación de seguridad en una oficina corporativa del centro cuando mi teléfono sonó. El nombre de Mónica en la pantalla me hizo sonreír, porque habíamos estado pasando más tiempo juntos desde esa noche, tomándonos las cosas con calma pero con constancia. Hola, hermosa. ¿Cómo va tu día? Contesté mientras me alejaba del panel de control que estaba programando. Hubo una larga pausa antes de que hablara y, cuando lo hizo, su voz sonó diferente, tensa. Carlos, necesito decirte algo. ¿Estás en un lugar donde puedas hablar en privado? El tono hizo que se me cayera el estómago. Salí a la parte de atrás de mi camioneta y cerré la puerta. ¿Qué pasa, Mónica? Me asustas. Estoy embarazada. Esas 2 palabras me golpearon como un puño físico. Me quedé sentado en la camioneta, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de procesar lo que acababa de decir. Embarazada. A los 47 años, básicamente había abandonado la idea de tener hijos. Mi exmujer y yo lo habíamos intentado durante años antes de que todo se desmoronara, y me había convencido de que ese barco ya había zarpado. Carlos, ¿estás ahí? La voz de Mónica me trajo de vuelta. Sí, estoy aquí. Solo lo estoy asimilando. ¿Estás segura? Me hice 3 pruebas, todas positivas. Fui al médico esta mañana para confirmar. Mi mente corrió a través de una docena de emociones a la vez: sorpresa, miedo, emoción, responsabilidad. Todas me golpearon simultáneamente, pero un sentimiento se elevó por encima de los demás: determinación. Está bien, dije, sorprendido por lo firme que sonaba mi voz. Está bien. ¿Qué quieres hacer? Me lo quedo, Carlos. Sé que no hablamos de esta posibilidad y sé que no es lo que ninguno de los dos planeó, pero tengo 38 años y esta podría ser mi única oportunidad de ser madre. La determinación en su voz me dijo que ya había tomado su decisión, y la respeté por eso. Mónica siempre había sido decidida cuando importaba, una de las cosas que admiraba de ella. Entonces lo hacemos, dije sin dudar. Juntos. No tienes que sentirte obligado, Carlos. Puedo manejar esto sola si no estás listo. Mónica podía ser independiente, pero yo no era el tipo de hombre que se aleja de sus responsabilidades. Mi padre me había criado mejor que eso. Mónica, escúchame con atención. No me voy a ir a ninguna parte. Si vas a tener a mi hijo, entonces somos un equipo. Punto. Se acabó la discusión. Pude oírla llorar suavemente al otro lado de la línea. Tenía tanto miedo de decírtelo, admitió. Nunca tienes que tener miedo de decirme nada. Estamos en esto juntos ahora, hasta el final. Los meses siguientes pasaron volando en un torbellino de citas médicas, libros sobre bebés y conversaciones nocturnas sobre todo, desde los colores de la habitación hasta los fondos para la universidad. Mónica se mudó conmigo durante su segundo trimestre porque tenía sentido, tanto en lo práctico como en lo emocional. Ver su cuerpo cambiar y las imágenes de ultrasonido de nuestro hijo creciendo dentro de ella cambió algo fundamental en mí. Creía que entendía la responsabilidad antes, pero esto era distinto. Se trataba de construir algo que duraría mucho después de que yo me fuera. Me entregué por completo a prepararme para la paternidad con el mismo enfoque metódico que usaba para las instalaciones de seguridad. Leí todos los libros sobre crianza que pude conseguir, preparé la casa para el bebé y empecé a apartar dinero para su futuro. A los 47 no iba a ser uno de esos padres jóvenes que persiguen a su hijo en el parque durante horas, pero sí iba a ser el tipo de padre que proporciona estabilidad y seguridad. Vas a desgastar esa cuna de tanto ajustarla, dijo Mónica una tarde, viéndome revisar el ensamblaje por tercera vez esa semana. Quiero que todo sea perfecto para él, respondí mientras apretaba otro tornillo. Este pequeño se merece el mejor comienzo que podamos darle. Mónica sonrió, frotándose la barriga. Tienes suerte de tenerte como padre, Carlos.
No todos los hombres habrían asumido la responsabilidad como tú lo hiciste. Cuando Javier nació, en una mañana nevada de diciembre, entendí lo que la gente quiere decir cuando habla de amor a primera vista. En el momento en que el doctor colocó a ese bebé diminuto y de cara roja en mis brazos, algo hizo clic dentro de mí. Este era mi hijo, mi responsabilidad, mi legado. Hola, pequeño, le susurré mientras agarraba mi dedo con su mano increíblemente pequeña. Soy tu papá y voy a cuidarte pase lo que pase. Mónica estaba exhausta, pero radiante, mientras nos observaba juntos. Se parece a ti, dijo suavemente. No lograba ver mucho parecido en esa carita arrugada, pero no me importaba. Era nuestro, y eso era todo lo que importaba. El primer año de vida de Javier fue el tiempo más difícil y gratificante que había experimentado. Noches sin dormir, cambios de pañales, dentición y primeros pasos. Todo era territorio nuevo para mí, pero amaba cada minuto. Incluso cuando funcionaba con 3 horas de sueño y mi cuarta taza de café, llegar a casa y ver la cara de Javier iluminarse cuando yo entraba por la puerta hacía que cada desafío valiera la pena. Expandí mi negocio aceptando contratos más grandes para asegurar nuestra estabilidad financiera mientras Mónica se quedaba en casa con Javier. Verlo florecer como madre era casi tan increíble como verlo a él crecer y desarrollar su propia personalidad. Para el primer cumpleaños de Javier ya sabía exactamente lo que quería hacer después. La fiesta fue algo pequeño, solo Mónica, su hermana Karen y unos pocos amigos cercanos en casa. Viendo a mi hijo destrozar el pastel mientras todos se reían y tomaban fotos, sentí una abrumadora sensación de plenitud. Esta era mi familia y quería hacerla oficial. Había estado pensando en proponerle matrimonio durante meses, pero quería hacerlo bien. A los 47 no iba a ponerme de rodillas en un restaurante ni a hacer un gran espectáculo público. Esto se trataba de Mónica y de mí, de la vida que habíamos construido juntos y del futuro que estábamos planeando para Javier. El anillo había estado en el cajón de mis calcetines durante 3 semanas. Había gastado más dinero en él que en cualquier otra cosa, excepto mi casa y mi camioneta. Mónica se merecía algo especial. Me había dado el regalo más grande de mi vida, mi hijo, y quería que supiera cuánto significaba eso para mí. 2 semanas después del cumpleaños de Javier encontré el momento en una tranquila noche de domingo. Javier ya se había dormido y Mónica estaba acurrucada en el sofá, leyendo una de sus revistas médicas. Se veía hermosa a la luz suave de la lámpara, completamente relajada y contenta. Mónica, dije, sentándome a su lado. Necesito preguntarte algo. Ella levantó la vista de su revista, sonriendo. ¿Qué tienes en mente? Metí la mano en mi bolsillo y saqué la caja del anillo. Observé cómo su expresión cambiaba de curiosidad a sorpresa y luego a algo que parecía alegría. Sé que no planeamos nada de esto, dije, abriendo la caja para revelar el anillo de diamantes, pero en algún punto tú y Javier se convirtieron en todo lo que nunca supe que necesitaba. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero ser el padre de Javier no solo por biología, sino porque elegimos ser una familia. ¿Te casarías conmigo, Mónica? Ella miró el anillo durante un largo momento, con lágrimas llenándole los ojos, y luego me miró con esa sonrisa que fue la primera que me hizo enamorarme de ella. Sí, dijo simplemente. Sí, Carlos. Quiero casarme contigo. Deslicé el anillo en su dedo y ella me abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. Se sintió como la pieza final de un rompecabezas cayendo en su lugar. Te amo, susurró contra mi oído. Yo también te amo, respondí, queriéndolo decir más que cualquier cosa en mi vida. Empezamos a planear la boda de inmediato. Nada demasiado elaborado, porque los dos éramos demasiado mayores para cuentos de hadas, pero queríamos algo con significado. Fijamos la fecha para finales de primavera, dándonos tiempo para planear bien y para que Javier fuera lo suficientemente mayor como para caminar por la recepción. La hermana de Mónica, Karen, estaba encantada de ayudar con la planificación. Tenerla cerca hacía todo el proceso más fácil, porque tenía opiniones firmes sobre flores, lugares y catering, lo cual nos quitaba a Mónica y a mí la presión de decidir sobre cosas que no nos importaban particularmente. Los meses previos a la boda fueron de los más felices de mi vida. El negocio iba bien, Javier crecía y desarrollaba su personalidad, y Mónica y yo estábamos construyendo algo sólido juntos. Sentía que finalmente había descubierto lo que se suponía que debía hacer con mi vida. Karen se quedó con nosotros 2 semanas para ayudar con los preparativos finales de la boda. Era una buena invitada, ayudaba con Javier, colaboraba cocinando y limpiando y, en general, se hacía útil sin estorbar. Tenerla cerca hacía todo más fácil. La boda estaba a solo 3 días y me sentía más confiado que nunca sobre la decisión que Mónica y yo habíamos tomado. Habíamos encontrado nuestro ritmo como familia y hacerla oficial se sentía como el siguiente paso natural. Esa tarde salí a mi caminata habitual por el vecindario, algo que había empezado a hacer después de que Javier naciera.
Era una forma de despejar la cabeza y hacer ejercicio después de pasar la mayor parte del día encorvado sobre paneles de seguridad y cableado. El aire fresco y el tiempo a solas me ayudaban a pensar en los problemas y a planificar el día siguiente. Cuando regresé a la casa decidí usar la puerta trasera en lugar de la principal, sin ninguna razón en particular. Tal vez quería revisar el jardín en el que Mónica había estado trabajando, o quizás solo sentí ganas de cambiar la rutina. A veces las decisiones más pequeñas terminan cambiándolo todo. Estaba a punto de abrir la puerta cuando escuché voces en la cocina. Mónica y Karen estaban hablando y algo en su tono me hizo detenerme. Sonaban serias e intensas, de una forma que me llevó instintivamente a escuchar más de cerca. Ha sido increíble durante todo esto, decía Mónica, pero no puedo quitarme la sensación de que estoy viviendo una mentira. Karen, él eligió esta vida pensando que Javier era su hijo. Se merece saber la verdad. Mi sangre se heló. Me quedé paralizado en el porche trasero, con la mano a medio camino del tirador de la puerta, tratando de procesar lo que acababa de oír. Mónica, no puedes decírselo ahora, respondió Karen con urgencia. Te casas en 3 días. Javier lo ve como a su padre. Carlos quiere a ese niño como si fuera de su propia sangre. ¿De qué serviría destruir todo eso? ¿Pero y si se entera por otro lado? La voz de Mónica se volvió más aguda y tensa. ¿Y si Javier se enferma y necesita pruebas médicas? ¿Y si alguien de aquel entonces nos ve juntos y dice algo? Tengo miedo de que por accidente lo escuche de otra persona. Las palabras me golpearon como un puño físico. Javier no era mi hijo. El niño al que había criado durante casi 2 años, del que me había enamorado desde el momento en que nació, no era biológicamente mío. Mónica me había dejado creer que yo era su padre durante casi 2 años y había estado planeando llevarse ese secreto a la tumba. Me quedé allí, en la oscuridad, con mi mundo entero desplazándose bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia y sobre la mujer con la que me iba a casar en 3 días estaba construido sobre una mentira. Nunca lo sabrá, dijo Mónica finalmente. E incluso si lo supiera, no cambiaría cuanto quiere a Javier. Carlos no es el tipo de hombre que abandonaría a un niño que ha criado solo por la genética. ¿Pero no debería ser su elección?, preguntó Karen en voz baja. Ya es tarde para las elecciones, replicó Mónica. Somos una familia ahora. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Me alejé de la puerta y caminé de vuelta hacia la oscuridad mientras mi mente daba vueltas con las implicaciones de lo que acababa de escuchar. No dormí esa noche. Me senté en mi camioneta en la cochera hasta casi las 3 de la mañana, tratando de procesar lo que había oído. Cuando finalmente entré, me moví por la casa como un fantasma, revisando a Javier en su cuna y mirando a Mónica dormir pacíficamente en nuestra cama, mientras trataba de reconciliar la vida que creía estar viviendo con la verdad que había descubierto por accidente. A la mañana siguiente llamé para decir que no iría a trabajar, por primera vez en más de 2 años. Mónica asumió que estaba enfermándome de algo y se preocupó por mí, trayéndome café y ofreciendo reprogramar algunos de los preparativos de la boda. La ironía de que ella me cuidara mientras escondía un secreto tan grande me revolvía el estómago. Voy a hacer unos mandados, le dije después del desayuno. Cosas de la boda. Quiero sorprenderte. Ella sonrió y me besó en la mejilla. Eres tan considerado, Carlos. Javier y yo tenemos suerte de tenerte. Las palabras que deberían haberme hecho feliz se sintieron como dagas. Conduje directamente a la farmacia y compré un kit de prueba de paternidad, con las manos temblando mientras pagaba. El cajero era un chico que no podría tener más de 19 años y me miró con simpatía. ¿Todo bien, señor?, preguntó. Solo necesito estar seguro de algo, respondí. De vuelta en casa esperé mi oportunidad, porque Mónica había llevado a Javier al pediatra para su chequeo regular, dejándome solo en la casa con mis pensamientos y el kit de prueba. Había leído las instrucciones una docena de veces, pero cuando llegó el momento mis manos todavía temblaban. Javier estaba durmiendo la siesta cuando regresaron y supe que tenía que actuar rápido. Me deslicé a su habitación, viéndolo dormir pacíficamente en su cuna. Parecía tan inocente y tan confiado. Este niño había sido el centro de mi mundo durante casi 2 años y ahora estaba a punto de descubrir si todo lo que creía sobre él era una mentira. El hisopado en la mejilla tomó menos de 30 segundos. Javier se movió un poco, pero no despertó. Sellé la muestra según las instrucciones, llené el papeleo y conduje al servicio de paquetería más cercano para enviarla de un día para otro al laboratorio. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Seguí los movimientos de los preparativos de la boda, sonreí cuando se suponía que debía sonreír y asentí cuando los proveedores pedían aprobación sobre detalles de flores o catering, pero por dentro me estaba muriendo. Cada vez que miraba a Javier o cada vez que Mónica hablaba de nuestro futuro juntos sentía que me ahogaba. Pareces distante, dijo Mónica la noche antes de nuestra boda. ¿Tienes dudas? La pregunta me golpeó como una bofetada,
porque si ella supiera en lo que realmente estaba pensando. Solo estoy nervioso, mentí. Mañana es un gran día. Ella se acurrucó más cerca de mí en la cama. Te amo, Carlos. Mañana será perfecto. Me quedé despierto toda esa noche mirando al techo y preguntándome si debería cancelar la boda, pero sin los resultados de la prueba no podía estar seguro de nada. Tal vez había malinterpretado la conversación o quizás había una explicación que daría sentido a todo. Los resultados llegaron la mañana de nuestra boda. Revisé mi correo electrónico mientras Mónica se arreglaba el pelo y ahí estaba, en blanco y negro. Yo no era el padre biológico de Javier, porque la probabilidad de paternidad era del 0%. Me senté en mi camioneta, fuera de la peluquería, mirando el correo en mi teléfono y sintiendo que toda mi vida acababa de implosionar. La boda era en 4 horas y nuestros invitados ya estaban llegando al lugar, mientras Mónica estaba adentro preparándose para casarse con un hombre al que le había estado mintiendo durante casi 2 años. Llamé al lugar y cancelé todo, las flores, el catering, la música, toda la producción elaborada que habíamos pasado meses planeando. Me costó una fortuna en cargos por cancelación, pero el dinero era la menor de mis preocupaciones en ese momento. Luego conduje a casa y esperé. Mónica llegó 1 hora más tarde con el pelo perfecto, el maquillaje impecable y vistiendo el vestido que había comprado para nuestra boda. Se veía hermosa, feliz y completamente desprevenida para lo que estaba por suceder. Carlos, ¿qué haces aquí?, preguntó mientras la confusión reemplazaba la alegría en su rostro. La ceremonia empieza en 2 horas. ¿Por qué no te estás alistando? Le entregué mi teléfono con el correo electrónico todavía abierto en la pantalla. Léelo. Ella miró el teléfono y vi cómo su cara cambiaba en tiempo real, el color se desvaneció de sus mejillas, sus ojos se abrieron y sus manos empezaron a temblar. Carlos, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes? Pregunté con una voz mortalmente calmada. ¿Puedes explicar cómo me dejaste creer durante casi 2 años que Javier era mi hijo? ¿Puedes explicar cómo planeabas casarte conmigo hoy sin decirme nunca la verdad? Ella se hundió en la silla más cercana, todavía con su vestido de novia, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Iba a decírtelo, dijo débilmente. ¿Cuándo? ¿Después de que nos casáramos? ¿Después de que Javier se graduara de la secundaria? ¿Cuándo exactamente planeabas compartir este pequeño detalle conmigo? Tenía miedo, dijo Mónica con la voz quebrada. Estabas tan feliz cuando Javier nació. Lo quieres tanto. No quería arruinar eso. Así que decidiste arruinarlo ahora en su lugar, dije. Decidiste que me enterara por accidente la noche antes de nuestra boda. No se suponía que escucharas esa conversación, dijo, mirándome con ojos desesperados. No, no se suponía. Así como no se suponía que supiera la verdad sobre mi propia vida, ¿verdad? Así como no se suponía que tuviera una opción sobre si quería criar al hijo de otro hombre. Mónica se puso de pie y su vestido de novia se movió mientras caminaba hacia mí. Pero tú lo quieres, Carlos. Has sido su padre en todas las formas que importan. ¿Realmente cambia algo? Esa pregunta rompió algo dentro de mí y la rabia que había estado conteniendo durante 3 días finalmente estalló. ¿Cambia algo? Repetí con la voz elevándose. Mónica, lo cambia todo. Me quitaste el derecho a tomar una decisión informada sobre mi propia vida. Me dejaste planear un futuro, invertir mi dinero, mi tiempo y mi corazón en algo construido sobre una mentira. Pero Javier te necesita, suplicó. Él te ve como a su padre. ¿Y de quién es la culpa de eso? Tú creaste esta situación, Mónica. Dejaste que ese niño pequeño se encariñara conmigo sabiendo perfectamente bien que yo no era su padre. Usaste mi amor por él para atraparme en una relación basada en el engaño. Ella lloraba ahora y su perfecto maquillaje de novia estaba arruinado. ¿Qué quieres que haga? Quiero que empaquen sus cosas y se vayan, dije en voz baja. Los dos. Quiero que salgan de mi casa, de mi vida, y no quiero volver a ver a ninguno de los dos nunca más. Carlos, por favor. No, dije con firmeza. Esto se acabó. Terminamos. No hay vuelta atrás de este nivel de traición. Mónica se mudó ese mismo día, llevándose a Javier y lo que sentía como los restos de mi vida destrozada con ella. Se fue a vivir con su hermana Karen y durante 2 semanas no supe nada de ninguna de las dos. Me sumergí en el trabajo, aceptando todos los trabajos de instalación de seguridad que podía encontrar, tratando de agotarme lo suficiente como para dormir por la noche. Luego llegaron los papeles. Un notificador judicial apareció en mi puerta un martes por la mañana, entregándome un documento legal que hizo hervir mi sangre. Mónica me demandaba por pensión alimenticia porque, después de todo lo que había hecho, después de las mentiras y el engaño, tenía la audacia de exigir que yo mantuviera financieramente a un niño que ni siquiera era mío. Llamé a mi abogado de inmediato. Tomás Bernal había manejado mi divorcio años atrás y era el tipo de abogado directo que no endulza las malas noticias.
Carlos, voy a ser honesto contigo, dijo Tomás después de revisar los papeles. Esto no va a ser fácil. Firmaste el certificado de nacimiento, lo que legalmente establece la paternidad en Colorado. La principal preocupación del tribunal va a ser el bienestar del niño, no las circunstancias de cómo terminaste en esta situación. Pero tengo pruebas de ADN, argumenté. Javier no es mi hijo biológico. ¿Cómo pueden obligarme a pagar una pensión alimenticia por un niño que no es mío? Porque has estado actuando como su padre durante casi 2 años. El tribunal ve una relación estable que se ha interrumpido y su trabajo es proteger los intereses del niño, no necesariamente los tuyos. La primera audiencia fue una pesadilla. El abogado de Mónica me pintó como un padre irresponsable que abandonaba sus obligaciones y argumentó que Javier me conocía como su padre, que yo había asumido el rol voluntariamente y que mis razones para irme eran irrelevantes para las necesidades del niño. Me senté allí escuchando cómo torcían la verdad, haciéndome sonar como el villano en una historia donde yo claramente era la víctima. Cuando llegó mi turno de presentar evidencia, hice que Tomás expusiera todo, los resultados de la prueba de ADN, la conversación que había escuchado y la línea de tiempo del engaño de Mónica. Su señoría, argumentó Tomás, mi cliente fue inducido fraudulentamente a creer que era el padre de este niño. Tomó decisiones de vida, compromisos financieros e inversiones emocionales basadas en información falsa. Mantenerlo legalmente responsable de una pensión alimenticia bajo estas circunstancias sería una grave injusticia. Pero el juez no se convenció. Había firmado un certificado de nacimiento y actuado como el padre de Javier durante casi 2 años, por lo que el tribunal dictaminó que estaba legalmente obligado a continuar manteniéndolo. Los pagos mensuales se fijaron en $800, dinero que iría a mantener a un niño que nunca volvería a ver. Salí de esa sala del tribunal sintiendo que el sistema me había fallado por completo, porque no solo había perdido al niño al que había amado como a mi propio hijo, sino que ahora estaba legalmente obligado a pagar por el privilegio de esa pérdida. Tomás no había terminado de luchar. Vamos a presentar una apelación, me dijo fuera del tribunal. Esta sentencia se basa en precedentes obsoletos que no tienen en cuenta las pruebas de ADN y la tergiversación fraudulenta. Vamos a llevar esto a un tribunal superior. El proceso de apelación tomó otros 6 meses, pero esta vez tuvimos un juez que entendía la complejidad de la situación. Presentamos evidencia del engaño deliberado de Mónica, los resultados de ADN y el impacto financiero que sus mentiras habían tenido en mi vida. Esta vez prevaleció la justicia, porque el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia original, eliminándome oficialmente del certificado de nacimiento de Javier y eliminando mis obligaciones de pensión alimenticia. Finalmente estaba libre de las cadenas legales del engaño de Mónica. La victoria legal se sintió vacía porque, si bien estaba libre de las obligaciones financieras, el daño emocional era algo que ningún tribunal podía deshacer. Había perdido a un niño al que había amado como a mi propio hijo y ese dolor era algo con lo que tenía que aprender a vivir. Intenté recuperar algo del dinero que había gastado en Javier durante esos años, el fondo para la universidad que había empezado, las pólizas de seguro de vida y los innumerables gastos que conlleva criar a un niño, pero mi abogado fue claro sobre las limitaciones. Colorado no reconoce el fraude de paternidad como base para una recuperación financiera, explicó Tomás. Los tribunales lo ven como un gasto voluntario de tu parte, independientemente de las circunstancias que lo llevaron. Fue otro golpe, pero para entonces había aprendido a no esperar justicia de un sistema que parecía diseñado para proteger a todos excepto a los hombres engañados. Había perdido casi $40,000 en gastos directos, sin contar los costos de la boda y los honorarios legales, pero tuve que aceptar que algunas pérdidas no se pueden recuperar. Mónica intentó contactarme varias veces después de que se resolviera la apelación. Dejó mensajes de voz, envió correos electrónicos e incluso apareció en mi oficina una vez porque quería hablar, explicar y de alguna forma arreglar las cosas entre nosotros, pero no quedaba nada que discutir. La confianza que había tomado años construir estaba completamente destruida y no había camino de regreso desde ese nivel de traición. Cambié mi número de teléfono, me mudé a otra parte de Denver y empecé de nuevo. No fue fácil, porque tenía 47 años y estaba empezando de cero después de que mi plan de vida entero fuera destruido, pero estaba decidido a reconstruir en mis propios términos. La parte más difícil fue aprender a confiar de nuevo, porque el engaño de Mónica había sacudido mi fe en mi propio juicio y me había hecho cuestionar cada relación y cada decisión. Pero el tiempo tiene una forma de curar incluso las heridas más profundas y lentamente empecé a encontrar de nuevo mi equilibrio. Expandí mi negocio de seguridad contratando a 2 técnicos adicionales y aceptando contratos comerciales. El trabajo se convirtió en mi refugio, la única área de mi vida en la que me sentía completamente en control. Era bueno protegiendo los hogares y negocios de otras personas, incluso si había fallado en proteger mi propio corazón. Durante ese tiempo, mi vida personal quedó en pausa y los días empezaron a pasar sin que me diera cuenta. 2 años después estoy en un lugar mejor.
He aprendido a detectar las señales de alerta que antes pasé por alto, a hacer las preguntas difíciles y a confiar en mis instintos cuando algo no se siente bien. Estoy saliendo de nuevo con cautela, pero con esperanza, con una mujer llamada Sara que valora la honestidad tanto como yo. ¿Me arrepiento del tiempo que pasé con Javier? Es complicado, porque quería a ese niño pequeño con todo lo que tenía y esos sentimientos fueron reales, incluso si las circunstancias no lo fueron. He aprendido que el amor construido sobre mentiras es como una casa construida sobre arena. No importa lo hermosa que se vea, no puede soportar la tormenta cuando la verdad sale a la luz. Si hay algo que quiero que otros hombres saquen de mi historia es esto. Hagan las preguntas difíciles incluso cuando no quieran escuchar las respuestas. Confíen en sus instintos cuando algo se sienta mal y nunca dejen que el engaño de alguien más defina su valor o su futuro. Tengo 49 años y sigo aprendiendo, sigo creciendo y sigo creyendo que las mejores partes de mi vida están aún por venir. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.